Bien, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. En esta tarde vamos a profundizar en las Escrituras y sobre algunos puntos históricos. Así que antes de iniciar el estudio vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a venir de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra, profundizar en ella. Danos sabiduría, Señor, para que podamos discernir tu palabra, podamos interpretarla correctamente para honra y gloria a su nombre. Danos tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. El estudio que vamos a hacer en esta tarde, hermanos, es sobre el origen de la cruz. Es interesante, hermanos, que la cruz es el símbolo oficial de la Iglesia Católica. Pero su origen, hermanos, data de muchos siglos antes de que el cristianismo o la Iglesia Católica la aceptara como un símbolo oficial. Inclusive, hermanos, la cruz también la usaban los egipcios, los griegos, los persas y los hindúes. Eso lo notamos, hermano, en algunas escrituras jeroglíficas y cuneiformes donde se ven cruces, mucho antes de que la Iglesia Católica o el cristianismo lo llegara a aceptar como un símbolo cristiano, el emblema o símbolo de la cruz. Hoy en día, hermanos, la cruz se usa en los cementerios ¿para qué? Para simbolizar que ahí hay un muerto. Para eso se simboliza en la cruz. Pero lo interesante, hermanos, es de que la historia dice que antes de que la Iglesia Católica la adoptara como un símbolo oficial, la cruz, los imperios y las culturas antiguas usaban la cruz como un instrumento de tortura. Allí era donde mataban a los criminales y malhechores. Según la historia, hermanos, Roma la llegó a adoptar como un instrumento de tortura. Esto lo notamos, hermanos, cómo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y se fue crucificado bajo el Imperio Romano. Los judíos buscaron la ayuda del poder civil de Roma y Roma dio la orden para matar a Jesús y lo hicieron a través de una cruz. La historia dice, hermanos, de que Roma le hacía un juicio político primero a los reos y después los hacía que cargaran su cruz hasta el lugar de crucifixión. Esto mismo pasó con Jesucristo. A Jesucristo le hicieron un juicio político, mientras que los fariseos le hicieron un juicio religioso, donde levantaron falso testimonio contra él y le pusieron falsos testigos. Después lo llevaron donde Poncio Pilato y Herodes para que le hicieran un juicio político. Después lo hicieron a Jesús que cargara una cruz hasta el lugar llamado Gólgota, que significa calavera, donde iba a ser crucificado Jesús. Y vemos de que los romanos habían adoptado la cruz también como un instrumento de tortura, así como muchas culturas antiguas, como lo dijimos, los persas y los egipcios y muchas otras culturas más. Es bien interesante, hermanos, que la cruz, hermanos, también era un instrumento de castigo y de tortura entre los israelitas. Vemos en Deuteronomio 21, 22 al 23, donde hay un cierto mandato de matar a un malhechor o a un hijo contumaz y rebelde en una cruz o en un madero, dice algunas versiones. Noten cómo dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que el cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
La ley decía que los criminales, los malhechores, tenían que ser colgados en un madero. Aquí se habla de un hijo contumaz y rebelde que iba a ser apedreado y colgado en un madero. Pero noten qué interesante, que esta ley que Dios le da a Moisés en el gobierno teocrático de Israel, en la teocracia de Israel, era que el que se crucificaba o el que se colgaba de un madero por ser malhechor y criminal iba a ser un maldito de Dios. Es interesante, hermanos, que aunque la cruz era un instrumento de tortura, estaba profetizado que Jesús iba a ser colgado en un madero entre malhechores. Esto lo vemos en los evangelios, donde la profecía decía que Jesús iba a ser contado entre los pecadores y también iba a ser colgado en un madero como maldito, porque Jesús, por culpa de nosotros, llevó nuestras iniquidades sobre él y fue contado como un malhechor, aunque él nunca cometió pecado. Noten lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué Jesús se hizo maldición? Porque Él llevó nuestras iniquidades sobre Él y fue contado como malhechor. Porque está escrito. Noten que Pablo está citando Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo, hermano, le aplicaron el instrumento de tortura a los romanos y era en una cruz, era en un madero, dice aquí. Porque Jesús, por culpa de nosotros, se hizo pecador, aunque Él no cometió pecado. Nosotros, nuestras iniquidades fueron depositadas sobre Él y Él fue contado como un maldito, porque el maldito aquel que es colgado de un madero. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Note lo que dice Isaías 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. O sea, Jesús llevó nuestras iniquidades, por tanto se hizo maldito, porque fue colgado en un madero, por culpa de nosotros, porque llevó nuestras iniquidades. Es interesante, hermanos, que el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 2, dice 12: por tanto yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes se repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Pregunto, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, como malhechor, ¿quiénes más fueron crucificados junto a Él? 2 ladrones. Pero según, hermano, la historia bíblica, esta ley de crucificar a los malhechores y ser malditos de Dios por ser colgados en un madero era aplicado solamente a los malhechores contumaces y rebeldes que habían hecho crímenes dignos de muerte y que habían cometido pecados capitales. Pero vemos que Jesús fue crucificado en medio de 2 malhechores. Según la ley romana, cada año tenía que dejarse libre a un malhechor. En ese caso, Pilato preguntó a quién querían que se dejara ir libre, si a Cristo o a Barrabás. Según la Biblia, hermanos, el que tenía que ocupar esa cruz por ser malhechor y ser maldito de Dios, ¿quién era? Barrabás, pero fue crucificado Cristo en medio de 2 inicuos, de 2 pecadores. Eso dice el versículo 12 de Isaías 53. Cristo fue contado entre los pecadores. La nación judía, a voz en cuello, dijo: deja ir a Barrabás, crucifíquenle a Cristo. No tenemos a un rey sino a César. Jesús no es nuestro rey. Nuestro rey es César. A mano alzada los judíos estaban rechazando la teocracia. Ahora, un dato también interesante, hermano, es
que aunque la cruz la usaba Roma como un instrumento de castigo y de tortura, y no solamente Roma, sino que también otras culturas antiguas usaban la cruz como instrumento de tortura. Pero es bien importante señalar, hermano, que en muchas de estas culturas antiguas la cruz tenía varias formas. Entre los egipcios tenía una forma. Y habían ciertas modificaciones que se han hecho durante toda la historia respecto a la cruz. Es bien importante que entendamos eso, hermanos. Aunque la cruz, antes de que el cristianismo la llegara a adoptar como un instrumento cristiano, ya las naciones paganas la usaban como un instrumento de tortura. En el caso del Imperio Romano. Ahora, noten qué interesante que la crucifixión de Jesús entre dos malhechores estaba profetizado, y Lucas cita esa profecía. Lucas capítulo 22, versículo 37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, hermanos, noten lo que voy a decir a continuación. La cruz, primordialmente, hermanos, no tiene raíces cristianas, sino orígenes paganas, y usada como un instrumento de tortura. La Iglesia Católica discute esto de la cruz, porque la cruz para el catolicismo romano es tipo como un amuleto, como un talismán. El catolicismo romano cree de que portar una cruz hay cierto poder místico para defenderse de los malos espíritus y de los demonios. Inclusive ustedes pueden ver el rosario porta una cruz. Ellos usan mucho la cruz porque es un símbolo predilecto de la Iglesia Católica. Hermanos, saben que la cruz es un símbolo pagano, viene del paganismo, y que se usaba como un instrumento de tortura. Lo que están haciendo los católicos cuando reverencian la cruz, lo que están haciendo es reverenciar el instrumento de tortura en el que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Los romanos no lo usaban de ese sentido. Los persas, los griegos y los egipcios no usaban la cruz con ese sentido, sino que la usaban como un instrumento de tortura. Ese era el instrumento de tortura para matar a los malhechores. Supongamos, hermanos, y esto tiene sentido y tiene lógica, supongamos, hermanos, que hoy a nadie matan en una cruz, hoy en día. En algunos países donde hay pena de muerte, ¿de qué manera lo matan? Ya sea le ponen una inyección letal o le pueden dar un fusilamiento. Pregunto, hermano, si seguimos esa misma línea y esa misma lógica del catolicismo romano de reverenciar la cruz, pregunto, hermano, ¿está correcto que nosotros reverenciemos una arma con la que mataron a Jesús? ¿O que reverenciemos una inyección letal si estuviéramos en nuestra época moderna? Si Jesús hubiera nacido en esta época moderna, ¿de qué manera lo hubieran matado? No sabemos de qué, quizás un infusilamiento o con una inyección letal. Pero entre los romanos y las naciones paganas, la cruz era un instrumento de tortura y un símbolo pagano. Nada que ver con cristianismo, la cruz. Es muy interesante que entendamos eso. Ahora, hermanos, en el idioma griego, hermanos, ¿qué o cómo se pronuncia la palabra cruz? O mejor dicho, en el idioma hebreo. Saben que los testigos de Jehová tienen otro problema, que es diferente pero similar al catolicismo romano. El catolicismo romano reverencia la cruz, ama la cruz. Los testigos de Jehová creen de que Jesús no fue crucificado en una cruz, sino que fue crucificado en una estaca. Y eso lo discuten ellos, es como que si fuera un punto de salvación. Ellos hablan mucho de eso, que Jesús fue crucificado en una estaca. Ahora, es interesante, hermanos, busqué la palabra hebrea para cruz en el hebreo, y la palabra cruz
que aparecen en las versiones en español, especialmente la Reina Valera, que es la que usamos más, esa es la palabra hebrea stauros, que el diccionario Strong dice así, que esto se puede traducir estaca, poste, como clavada directa. Y dice, especialmente poste o cruz. O sea, la palabra stauros puede usarse intercambiable, puede referirse a un madero, a una estaca o a una cruz con un palo vertical y con un palo horizontal. Es interesante. Ahora, aquí dice que poste o cruz como instrumento de pena capital, porque los romanos usaban la cruz como un instrumento para penas capitales, para pecados capitales. Ahora, es tan cierto que esto no tiene nada que ver con salvación. A mí no me interesa si Jesús murió en una cruz o en un poste, porque ya sabemos de que esto solamente era un instrumento de tortura para las naciones paganas y para los romanos en los tiempos de Jesús. Pero no está de más que nosotros estudiemos esto. ¿Cómo saber si Jesús murió en una estaca colgado o crucificado en una cruz? ¿Cómo saber? Sabe que la Biblia da pequeños destellos de que nos enseñan de que Jesús fue crucificado en una cruz y no en una estaca, como dicen los testigos de Jehová. Vamos a ver algunas palabras que nos ayudan a entender esto. Y quiero decirle, hermano, que cuando se lee la Biblia hay que leerla con cuidado, detenidamente, despacio, para que la analicemos. Noten que las palabras de Tomás establecen claro que Jesús fue crucificado en una cruz y no en una estaca. Noten lo que dijo Tomás. Juan 20, versículo 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos. ¿Notaron, hermano? En sus manos la señal de los clavos. ¿Cuántos clavos, hermano? Tuvieron que haber sido por lo menos 2. Y se mencionan manos, las 2 manos. Si Jesús hubiera sido colgado en un poste, ¿cómo dijera? El clavo en sus manos. Pero dice los clavos. Y metiera mi dedo en el lugar de los clavos. Está hablando de los clavos de las manos, no de los pies. Aquí no está hablando de los pies, del clavo que le metieron en los pies. Porque los romanos, hermanos, crucificaban a sus víctimas de las manos y un solo clavo en los pies. Y lo interesante es, hermanos, a nosotros se nos ha dicho de que los clavos fueron metidos aquí. Pero expertos en historia, en arqueología, han demostrado que los clavos no se metieron aquí, sino que se metieron aquí entre estos 2 huesos que hay en la mano, para que sostuviera el peso del cuerpo. No fue aquí, no, cabrón. ¿Me estoy dando a explicar? Aquí se está hablando de clavos de sus manos, no está hablando de los pies, los clavos de sus manos. Tuvieron que haber sido, ¿qué? 2 clavos. ¿Uno para qué? Para cada mano. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Esta es una referencia de que Jesús fue crucificado, no colgado en una estaca. ¿Me estoy dando a explicar? Que cuando la Biblia dice:
si no hubiera en sus manos la señal de los clavos, ¿está hablando de los pies? No, la señal de los clavos en sus manos. Ahora, es interesante que Tomás habla de clavos en sus manos. Ahora, noten lo que dicen los testigos de Jehová sobre esto. Los testigos de Jehová añaden cosas de que el texto no dice, siempre para justificar que Jesús fue colgado en una estaca. Noten lo que dice la Watchtower, que es la Sociedad de los Testigos de Jehová, en la Atalaya del 15 de julio de 1970, en preguntas de los lectores. Noten cómo interpretan ellos Juan 20, 24, 25. Noten lo que dice. Puesto que Tomás mencionó clavos, plural, algunos han deseado saber si le hundieron un clavo en cada una de las manos a Cristo. Jesús resucitado dijo: vean mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tomás no mencionó específicamente los pies de Jesús, pero su comentario acerca de la impresión de los clavos pudo haber incluido las manos y los pies de Cristo, aunque solo se mencionaron que la mano. O sea, que ellos están especulando aquí, están deduciendo, pero el texto está claro, está hablando de los clavos de las manos, no está hablando de los pies. Pero ellos deducen que también estaba hablando de el clavo de los pies, y por eso es que se usan clavos en plural. Es interesante, hermano. Otra evidencia de que Jesús fue crucificado y no colgado en una estaca es lo que dice Mateo 27, 37. Dice la palabra de Dios que pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este Jesús, rey de los judíos. ¿Cómo dice que pusieron el rótulo? ¿Encima de qué? Sobre su cabeza pusieron el rótulo que decía: este Jesús, el rey de los judíos. Si Jesús hubiese sido colgado en una estaca, como dijera el lector, y pusieron un rótulo encima de sus manos, pero ¿cómo dice? Pusieron sobre su cabeza la acusación, era un rótulo contra él que decía: este Jesús, rey de los judíos. Pregunto, hermano, ¿conocemos bien el español o no? Si hubiera sido colgado Jesús en una estaca, así, como dijera el San Mateo, y pusieron un rótulo encima de sus manos, pero dice sobre su cabeza. Es interesante, hermano. Ahora, la Biblia, hermano, da más que evidencia de que Jesús fue crucificado en una cruz, no en una estaca, porque la cruz era un símbolo de tortura entre los romanos. La cruz, hay historia, hay arqueología que demuestra eso, información de peso. Noten lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó por ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de ¿qué? De cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué otra cosa o qué otro testimonio nos ayuda para demostrar de que Jesús fue crucificado en una cruz como un instrumento de tortura entre los romanos? Es el testimonio de Pedro. ¿Saben de que la historia nos dice de que el apóstol Pedro fue crucificado también como Jesús? Pero la historia dice de que Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y dicen que lo crucificaron boca abajo.
Mire qué interesante, eso la historia lo constata, historia fidedigna. Hay historia falsa, pero esta es una historia muy fidedigna de que la mayoría de cristianos están de acuerdo que Pedro pidió mejor que se crucificara boca abajo porque no era digno de morir como su Señor. Y Jesucristo se lo había insinuado muchas veces de que Él también iba a morir como su Señor. Vamos a ver algunas referencias que nos demuestran esto, hermano, donde las palabras de Jesús claramente indican que Pedro glorificaría a Jesús al extender sus manos para ser crucificado como su maestro. Noten lo que dijo Jesús en Juan capítulo 21, versículo 18 al 19. Dice lo siguiente: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. ¿Qué significa eso, extender sus manos? Es esto, hermano. Sí, eso es extender su mano. Y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme, porque Pedro también iba a ser crucificado como su maestro. Muy interesante. Jesús no le dijo a Pedro: levanta tus manos, como lo insinúan los testigos de Jehová, que Jesús murió en una estaca. Jesús no le dice a Pedro: levanta tus manos, vas a levantar tus manos, dando a entender que Pedro iba a ser colgado como Jesús en una estaca, como dicen los testigos de Jehová. Pero Jesús le dice: extenderás tus manos, dando a entender que iba a ser crucificado. Noten lo que dice, hermano, Dionisio, este historiador, Dionisio de Halicarnaso, primer siglo antes de Cristo, escribe la crucifixión así: los hombres a quienes se les ordenaba llevar un esclavo a su castigo, habiendo extendido sus manos, les atan un pedazo de madera extendido por su pecho y hombros hasta sus muñecas. ¿Qué es esto, hermano? Crucifixión. Siguiéndolo, desgarrando su desnudo cuerpo por los latigazos. ¿Pasó eso con Jesús? Sí. Jesús fue azotado, se le hizo un juicio religioso y un juicio político. Y sabe, hermano, que a Jesús se le dieron latigazos, se le dieron 40 azotes menos uno, o sea 39, porque la ley decía que si 40 se le daban podía morir, y no tenían que morir de latigazos, porque el objetivo era que fueran muertos en la cruz, torturados en la cruz. ¿Saben qué interesante? Voy a hacer un paréntesis sobre esto, hermano. La tortura que se les hacían antes de llevarlos a la cruz o al lugar del sacrificio, se les daba 39 latigazos, 40 azotes menos uno, según la ley romana. Y saben que el látigo en la punta llevaba una especie como de mármol, y esta tenía unos garfios. Y esos garfios, cuando el soldado romano pegaba el latigazo con fuerza, ¿saben cómo lo eran los soldados romanos? Musculosos, bien firmes, sólidos, una fuerza imprescindible, impresionante. Cada latigazo que pegaban a Jesús era un pedazo de carne, de pellejo, de piel. Se le dieron 39 azotes menos uno, solo imagínense, hermano. ¿Y saben cómo se le llamaba a esa pequeña bola con esos garfios? Se le llamaba duela. ¿Saben de que de ahí es donde surgió la palabra estamos de duelo? Dolor. De la duela. Así se llamaba esa pelotita que tenía el látigo en la punta que arrancaba la carne. Y Jesucristo recibió 39 azotes. Imaginen, hermano, tanta sangre que botó sin comer, torturado, bien débil, porque latigazos hizo que su piel brotara sangre. Imaginen tanta sangre que botó. Y le pusieron a que cargara el madero
Pero lo interesante es que de repente venía José de Arimatea, dice. No. Alguien venía de trabajar, dice la Biblia. José de Arimatea, el que dio la tumba, que lo enterró con Nicodemo. La historia dice que la tumba era de Nicodemo, pero José de Arimatea con Nicodemo lo bajaron y lo fueron a sepultar. Pero se me ha olvidado cómo era el que le ayudó a Jesús a cargar la cruz, porque Jesús varias veces cayó porque estaba súper débil llevando esa cruz. Es interesante, hermano, que Jesús todo eso lo sufrió por amor a nosotros. Interesante. Noten lo que dice este blog oficial de Museo de la Biblia en Mallorca. Noten cómo dice: las evidencias arqueológicas e históricas indican que la cruz con misa o tau era la más usada por los romanos en Palestina del siglo I después de Cristo. La cruz. Es interesante. Eso lo dice Gerardo Joffre en Anatomía de la Crucifixión. Es interesante. Ahora, hermano, la cruz, aunque es un instrumento de tortura y un instrumento pagano en las religiones paganas y culturas paganas e imperios paganos, nosotros, hermanos, no reverenciamos la cruz. No cargamos una cruz en nuestro cuello, ni tampoco le tenemos estima a la cruz. Nosotros no estimamos a la cruz. Nosotros adoramos al que murió en la cruz. Digo esto, hermanos, por lo siguiente. Nosotros tenemos himnos donde hablan de la cruz. Por ejemplo, hay uno que dice: yo amaré esa cruz. Pero la cruz allí se está usando en lenguaje simbólico y figurado para referirse al sacrificio de Cristo. Nosotros no adoramos cruz ni reverenciamos ninguna cruz. La cruz, hermanos, se usa como un símbolo del Evangelio. Digo esto, hermano, porque los católicos, en su afán y desesperado de querer defender este amuleto y este instrumento de tortura, han usado ciertos versículos bíblicos para manipularlos y sacarlos de contexto. Por ejemplo, hace poco estaba oyendo a Luis Toro, que todos sabemos de que es un experto en manipular la Escritura. Él decía que cuando Pablo llegó a los Corintios a predicarles de la cruz de Cristo, que Pablo andaba un crucifijo en la mano. Alguien que no estudia inmediatamente, estos individuos engañan a la gente, pues. ¿Cómo se pone a creer que Pablo, siendo un ciudadano romano, judío de nacimiento, iba a andar cargando un amuleto o un instrumento de tortura que los romanos usaban para matar a los malhechores, y en ese caso a Jesús? Es absurdo. El apóstol Pablo comprendía bien este principio, de cuando él usa el símbolo de cruz o el término cruz, está usando un símbolo para representar al que murió en la cruz. Es como decir el Evangelio. Por ejemplo, cuando Cristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Ustedes creen, hermano, que Jesús estaba hablando de andar el santo entierro en el lomo? ¿Ah? ¿O una cruz de madera? No. Jesús estaba hablándole a un público que conocía este mensaje. Le estaba diciendo: niéguense a sí mismos, síganme las pisadas, aún hasta la muerte. No estaba diciendo: tomen una cruz de madera y anden cargándola, haciendo penitencia en Semana Santa. Saben de que hay gente que en otros lugares que está paga por andar cargando el santo entierro, porque según ellos eso es cargar la cruz, y van a ganar puntos en la salvación. Mire qué interesante. Sí,
Se paga por cargar. Yo pensé que no se pagaba por andar cargando el Santo Entierro, hasta que le pregunté a un católico, sí, ¿verdad? Se paga. Yo no sabía eso, para mí es nuevo. ¿Cómo voy a andar pagando yo para andar ese muñeco a gran carga? Pero la ignorancia de la gente. Vamos a ver algunas palabras de que Pablo usa para hablar de la cruz, pero es un símbolo para hablar del sacrificio de Cristo. Pablo no es que esté exaltando el instrumento de tortura, sino que está exaltando al que murió en la cruz. En ese sentido se usa la cruz en un lenguaje simbólico y metafórico. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pregunto, hermano, solo necesitamos usar la materia gris de nuestro cerebro. ¿Ustedes creen de que Pablo en este momento estaba refiriéndose a que reverenciaran una cruz de madera que tenía en la mano, como dicen los católicos y Luis Toro? Pablo le está hablando del Evangelio de Jesucristo y está usando el símbolo de cruz. Esto lo dice el contexto, 1 Corintios 1:17. Ahí en el versículo anterior dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, que es la cruz. ¿Qué es predicar la cruz? ¿Para quién es locura la cruz? ¿O qué significa la cruz es locura? ¿Y para quiénes? Para los que rechazan ¿qué? El Evangelio. No está hablando de una cruz literal. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que está diciendo, para que no se haga vano ¿qué? El sacrificio de Cristo. No está hablando de una cruz. Pero los católicos les han enseñado cómo, de que para sacar demonios tiene que andar una cruz en la mano o un crucifijo. La ignorancia. Porque se cree de que la cruz tiene un poder místico. Entre el catolicismo romano creen eso. Y quiero decirles, amigos, hermanos que están aquí, usted puede tener miles de cruces en su casa y el diablo no le va a tener miedo a eso. ¿Sabe qué le tiene miedo? Cuando a usted lo ve doblar rodilla, el diablo tiembla. El diablo no le teme a maderos. El diablo le teme al nombre de Jesús, porque en él hay poder, no en un pedazo de madera. La cruz, hermanos, es un símbolo de tortura. Algunos grupos han tildado a la iglesia adventista de ser católica, porque en algunas iglesias también los adventistas ponen cruz. Inclusive el logo de la iglesia adventista tiene una cruz. No sé si ustedes lo han visto, una pequeña cruz. Dicen algunos detractores, los adventistas son católicos porque reverencian la cruz. Hay que tener cuidado. Nosotros los adventistas no adoramos la cruz como los católicos. Nosotros creemos de que Jesús murió en una cruz, pero la cruz nosotros la usamos como un símbolo. Pero no tenemos en nuestros templos cruces para darles un tipo de honor o reverencia como lo hacen los católicos. Tenemos himnos donde hablan de la cruz. O yo siempre amaré esa cruz. Pero al analizar el himno no está hablando del madero, sino que está hablando ¿qué? Del sacrificio de Cristo, y se usa el símbolo de una cruz. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Nosotros no reverenciamos ninguna cruz, ni portamos cruces, ni camándolas. Yo no puedo andar colgando en mi pecho un instrumento de tortura. Imagínense que Jesús hubiera sido muerto con un cuchillo. ¿Es capaz los católicos también anduvieran un cuchillo, un revólver? Inclusive los católicos dicen la Santa Cruz. ¿De dónde habrán sacado que la cruz es santa? ¿Quién les dijo que la cruz, a dónde la santificó Dios la cruz? Si la cruz era un símbolo de tortura que los romanos usaban para matar a Cristo. Cristo fue muerto allí porque la profecía decía, y fue muerto como malhechor por nuestra culpa. Pero Dios en ningún momento dijo, porque nuestro Señor va a morir ahí en la cruz del Calvario, la cruz va a ser santa. Eran los romanos que hicieron eso. Muy interesante, hermanos. Es bien importante que estos temas los entendamos y no los podamos ser engañados por esta clase de personas. La cruz
cruz es un símbolo de tortura que usaban los romanos y muchas religiones paganas para matar a los malhechores. A Cristo se le aplicó esta tortura porque Jesús murió como malhechor por nosotros. Él llevó nuestras iniquidades y fue muerto en esa cruz. Y saben, hermano, quien tenía que morir en esa cruz era no solamente Barrabás, sino que también nosotros teníamos que morir allí. ¿Saben por qué? Porque nosotros sí somos pecadores, pero Jesús tomó nuestras culpas y murió como nuestro sustituto. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos salvos en su justicia, por cuya herida fuiste sanado. Hermanos, ¿quedó claro este estudio, hermanos? No hay ninguna duda, hermanos, que la cruz es un símbolo pagano y de tortura. Nosotros no adoramos cruz ni reverenciamos cruces. Que se le quede bien en la mente eso. Nosotros no cargamos cruces. La cruz que Dios nos pide que carguemos es ¿cuál? ¿Saben cuál es? La obediencia y la fidelidad a los mandatos de Dios. Negarse a nosotros mismos, testificar por el amor de Cristo, no importa, aunque los cielos se desplomen, y aún a ir hasta la muerte por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben, hermano, que eso se cumplió con los discípulos? Todos los discípulos murieron por causa del Evangelio de Jesús. Muchos fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros fueron decapitados, como Pablo. Pablo llevó la cruz de Cristo. Pablo dijo: nadie me cause problemas, porque yo llevo las huellas de mi Señor Jesús. Porque el apóstol Pablo también había sido ¿qué? Azotado 3 veces, 40 azotes menos 1. Dice la historia que ya Pablo, pequeñito, ya todo sufriente, todo deteriorado físicamente, con su cuerpo todo destruido, el gran hombre de Dios, él les dijo: nadie me cause problema, porque el apóstol Pablo lo atacaron mucho los judaizantes, llamarle falso profeta. No creían de que era falso, que era profeta. Pablo le llamaban falso profeta. Y Pablo dijo: ¿ustedes creen de que yo no soy apóstol de Jesucristo? Sí. Mírenme, les decía, 3 veces fui azotado, 40 azotes menos 1, 39. Porque había sido azotado como nuestro Señor Jesucristo. Y al fin, ¿saben qué es lo que le pasó? Por desafiar a Nerón. Y no solamente a Nerón, sino que también desafió a muchos Festos, a Agripa, a Félix. Le habló del Evangelio en su cara. Y Agripa, ¿qué es lo que dijo? Por poco me persuade. No tuvieron valor de matarlo. El que tenía más agallas fue Nerón. Nerón sí le voló la cabeza al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo ya había sido advertido por Jesús de que él iba a morir por testimonio de su palabra. Eso significa llevar la cruz de Cristo. No significa andar en Semana Santa. ¿Saben, hermanos, cómo anda la gente allí? Hermanos, ¿ustedes han visto en la televisión cómo gente, hermanos, se arrastra kilómetros en el pavimento caliente, chorreando sangre, arrastrado aquí, ve, hasta los huesos se le ven a la gente, vendados, con vírgenes en el lomo, creyendo que eso significa sacrificio. Tremendo la gente cómo está engañada y no quieren despertar porque así han sido engañados por estos líderes religiosos que manipulan la Biblia y le enseñan a la gente error. Dios dice: si de verdad me amas, no te pondrás una cruz y te arrastrarás en la calle pavimentada en el pleno día. Si de verdad me amas, ¿qué dijo Cristo? Guarda ¿qué? Mis mandamientos. Y eso es lo que menos quiere saber la gente hoy. ¿Usted cree que esa gente quiere saber de mandamientos de Dios? No quieren. Son grandes enemigos de la ley de Dios. Hermanos, ¿está claro esto, hermanos? No hay duda, hermanos,
de que esta es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Hermanos, sigamos a Jesús, tomemos nuestra cruz y sigámosle. Obedezcamos y seamos fieles aún en los momentos de crisis, porque nos espera ¿qué? Un galardón, como dijo Pablo. Hasta aquí ha llegado el estudio, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque nos hemos dado cuenta que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Nos hemos dado cuenta el origen de la cruz, la historia, significado, y de qué manera la usó el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Tú nos pides que llevemos una cruz, pero no una cruz literal, sino una cruz de fidelidad y obediencia, aún negándonos a nosotros mismos para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has dado este mensaje a tu pueblo en esta hora. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.